Imagina por un momento que estás caminando por un sendero que conoces bien. Es cómodo, es familiar, incluso tiene recuerdos que te hacen sonreír. Pero de repente, sin explicación aparente, algo comienza a desaparecer. Puertas que antes estaban abiertas se cierran. Personas que juraban quedarse se alejan. Oportunidades que parecían seguras se desvanecen como el viento. Y en medio de ese silencio, tu corazón pregunta, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me estás quitando esto? Pero lo que no sabes es que no es un castigo, es una advertencia. Es una señal de amor que intenta salvarte antes de que sea demasiado tarde. Porque así como ocurrió con Lot en Sodoma, cuando los ángeles llegaron y lo sacaron de aquella ciudad antes de su destrucción, no fue porque Dios quisiera quitarle algo, fue porque quería salvar su vida. Génesis nos muestra que Lot dudaba, se resistía, incluso parecía no entender la urgencia. Pero los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron. Porque cuando Dios ve lo que tú no ves, Él actúa aunque no lo comprendas. Y muchas veces lo que sientes como pérdida es en realidad rescate. Y recuerda a José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, olvidado en una prisión. Todo parecía injusto, todo parecía un abandono total. Pero cada cosa que le fue quitada lo estaba posicionando. Porque si no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado injustamente, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Lo que parecía destrucción era dirección. Lo que parecía rechazo era preparación. Porque Dios no quita sin propósito, Dios transforma, y quizá hoy estás viviendo tu propio proceso, como Job, que lo tenía todo, familia, riquezas, estabilidad, y en un instante lo perdió todo. Pero lo más impactante no fue la pérdida, fue la revelación. Porque Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando todo lo demás desaparece. Hay encuentros con Dios que solo ocurren cuando lo único que te queda es Él. Y es que muchas veces te aferras a algo pensando que es bendición, pero Dios ve que es una cadena. Tú lo llamas amor, pero Dios sabe que te está destruyendo. Tú lo llamas oportunidad, pero Dios sabe que te alejará de tu propósito. Y entonces comienza a removerlo, poco a poco, con dolor, con silencio, con procesos que no entiendes, pero no es para herirte, es para advertirte. Como cuando Abraham tuvo que soltar a Isaac en el altar, no porque Dios quisiera quitárselo, sino porque quería ver si Isaac era una bendición o un ídolo, porque hay cosas que empiezan siendo regalo, pero terminan ocupando el lugar de Dios. Y cuando eso pasa, Dios interviene, no para destruirte, sino para corregir el rumbo de tu corazón. Y tal vez hoy estás llorando por algo que se fue, pero no sabes que eso mismo que se fue iba a romperte, iba a alejarte, iba a destruir lo que Dios está construyendo en ti, y por eso lo quitó, no como castigo, sino como advertencia. Es una señal de amor que intenta salvarte antes de que sea demasiado tarde. Porque así como ocurrió con Lot en Sodoma, cuando los ángeles llegaron y lo sacaron de aquella ciudad antes de su destrucción, no fue porque Dios quisiera quitarle algo, fue porque quería salvar su vida. Génesis nos muestra que Lot dudaba, se resistía, incluso parecía no entender la urgencia. Pero los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron, porque cuando Dios ve lo que tú no ves, Él actúa aunque no lo comprendas. Y muchas veces lo que sientes como pérdida es en realidad rescate. Y recuerda a José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, olvidado en una prisión. Todo parecía injusto. Todo parecía un abandono total. Pero cada cosa que le fue quitada lo estaba posicionando. Porque si no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado injustamente, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Lo que parecía destrucción era dirección. Lo que parecía rechazo era preparación, porque Dios no quita sin propósito, Dios transforma, y quizá hoy estás viviendo tu propio proceso, como Job,
que lo tenía todo. Familia, riquezas, estabilidad, y en un instante lo perdió todo. Pero lo más impactante no fue la pérdida, fue la revelación, porque Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando todo lo demás desaparece. Hay encuentros con Dios que solo ocurren cuando lo único que te queda es Él. Y es que muchas veces te aferras a algo pensando que es bendición, pero Dios ve que es una cadena. Tú lo llamas amor, pero Dios sabe que te está destruyendo. Tú lo llamas oportunidad, pero Dios sabe que te alejará de tu propósito. Y entonces comienza a removerlo, poco a poco, con dolor, con silencio, con procesos que no entiendes, pero no es para herirte. Es para advertirte, como cuando Abraham tuvo que soltar a Isaac en el altar, no porque Dios quisiera quitárselo, sino porque quería ver si Isaac era una bendición o un ídolo, porque hay cosas que empiezan siendo regalo, pero terminan ocupando el lugar de Dios. Y cuando eso pasa, Dios interviene, no para destruirte, sino para corregir el rumbo de tu corazón. Y tal vez hoy estás llorando por algo que se fue, pero no sabes que eso mismo que se fue iba a romperte, iba a alejarte, iba a destruir lo que Dios está construyendo en ti. Y por eso lo quitó, no como castigo, sino como advertencia. Porque Dios no siempre habla con palabras, muchas veces habla con puertas cerradas, con silencios incómodos, con cambios inesperados, como le pasó al pueblo de Israel, cuando querían volver a Egipto, porque extrañaban lo que conocían, aunque era esclavitud, y Dios permitió el desierto, no porque quisiera hacerlos sufrir, sino porque necesitaban desaprender lo que los estaba atando. Necesitaban soltar la mentalidad de esclavos para poder entrar en la tierra prometida, porque no puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a lo que te limita. Y escucha esto con claridad. No todo lo que pierdes es una pérdida. Hay cosas que son liberación disfrazada. Hay finales que son misericordia. Hay despedidas que son protección divina. Porque Dios no está quitando algo para dejarte vacío. Lo está quitando porque algo mayor viene. Pero necesitas espacio. Necesitas limpieza. Necesitas soltar. Y quizás te preguntas, ¿cómo sé que es Dios y no solo mala suerte? La respuesta está en la paz. Porque aunque duela, aunque no entiendas, hay algo dentro de ti que susurra. Esto es necesario. Hay una voz suave que te dice, confía. Porque cuando Dios quita algo, no lo hace con caos. Lo hace con propósito, aunque el proceso sea difícil. Así que hoy no te aferres a lo que se está yendo. No luches por retener lo que Dios está soltando, porque podrías estar peleando contra tu propio destino, en lugar de abrazarlo. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es más grande que lo que estás perdiendo, más puro que lo que estás soltando, más eterno que lo que estás dejando atrás. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué ese camino se rompió, y no llorarás. Darás gracias, porque verás con claridad que no era castigo, era advertencia, era amor, era Dios guiándote, incluso cuando no lo podías ver, porque cuando Dios quita algo de tu vida, no te está abandonando, te está protegiendo, no te está castigando, te está alineando, no te está cerrando el camino, te está redirigiendo, y aunque hoy duela, mañana tendrá sentido, porque todo lo que Dios permite tiene un propósito eterno, y nada, absolutamente nada, ocurre fuera de su plan. Y hay momentos en la vida en los que el cielo parece guardar silencio, momentos en los que no hay señales, no hay respuestas, no hay explicación, solo un vacío que pesa, un cambio que desconcierta, una ruptura que no pediste. Y sin embargo, es en ese silencio donde Dios está trabajando con mayor precisión. Porque cuando Él decide intervenir, no siempre lo hace con estruendo. Muchas veces lo hace quitando lo que te distrae, removiendo lo que te estanca, separándote de aquello que, aunque parecía bueno, no era eterno.
Mira a Moisés, criado en palacio, rodeado de privilegios, con una identidad formada entre riquezas y poder. Todo parecía perfecto. Pero en un instante todo se derrumba. Huye al desierto, pierde su posición, su comodidad, su seguridad, y durante años no ocurre nada visible. Solo arena, silencio y soledad. Pero ese desierto no era abandono, era entrenamiento, porque el hombre que iba a liberar a un pueblo entero no podía depender del lujo. Tenía que aprender a depender de Dios. Y si Moisés se hubiera quedado en el palacio, jamás habría descubierto su verdadero propósito. Observa también a David, ungido como rey, pero perseguido como fugitivo, con promesas en su corazón, pero viviendo en cuevas, huyendo, escondiéndose, siendo traicionado. Y aún así, cada pérdida, cada rechazo, cada noche oscura, lo estaba formando, porque antes de sentarse en un trono, tenía que aprender a confiar en medio de la incertidumbre, a adorar en medio del miedo, a depender de Dios cuando todo lo demás desaparecía, porque lo que Dios te promete, primero lo procesa. ¿Y qué decir de Elías? Un profeta poderoso, que hizo descender fuego del cielo, que desafió a reyes, que vio milagros, pero después de su mayor victoria, cayó en una profunda crisis. Huyó, se escondió en una cueva, deseó morir, y en ese lugar oscuro, Dios no lo reprendió, no lo rechazó, lo llevó a un monte, y no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro, porque hay procesos donde Dios no grita, Dios susurra. Y para escuchar ese susurro, muchas cosas deben ser silenciadas en tu vida. Y quizá por eso hoy estás siendo separado de ambientes, de rutinas, de relaciones que antes eran parte de ti. Porque hay voces que deben callarse para que puedas escuchar la dirección correcta. Hay ruidos que deben desaparecer para que puedas percibir el propósito. Porque no puedes seguir escuchando a Dios con claridad si estás rodeado de todo aquello que te confunde. Recuerda a Jonás, que huyó de su llamado. Tomó un barco en dirección contraria. Pensó que podía escapar, pero Dios permitió una tormenta, no para destruirlo, sino para detenerlo, y cuando fue lanzado al mar, no fue el final. Fue el inicio de su transformación, porque dentro de ese gran pez, en la oscuridad más profunda, Jonás finalmente entendió, finalmente oró, finalmente se alineó, porque hay lugares a los que solo llegas cuando todo lo demás ha sido removido, y tal vez sientes que estás en un vientre, en un lugar donde nada tiene sentido, donde no ves salida, donde todo parece detenido. Pero no estás atrapado, estás siendo transformado, porque Dios usa esos espacios cerrados, esos momentos incómodos, esos procesos difíciles, para redirigir tu vida hacia donde realmente debes estar. Y si miras la historia de Pedro, entenderás algo aún más profundo. Él caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas, pero aún así falló, negó, cayó. Y en ese momento pensó que lo había perdido todo. Pero no fue el final. Fue el punto de quiebre, porque después de su caída, vino su restauración. Y después de su restauración, vino su propósito. Porque Dios no solo quita cosas externas, también permite que se rompan versiones de ti, para levantar una versión más fuerte, más firme, más alineada, porque hay actitudes que deben morir, hay pensamientos que deben ser destruidos, hay miedos que deben ser confrontados, y muchas veces eso ocurre cuando pierdes aquello que te daba seguridad, cuando ya no puedes apoyarte en lo mismo, y cuando te ves obligado a mirar hacia arriba, porque ya no hay nada más a lo que aferrarte. Y es ahí, en ese punto exacto, donde ocurre el verdadero cambio. Cuando dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a decir ¿para qué? Y escucha esto con claridad. No todo lo que pierdes es una pérdida. Hay cosas que son liberación disfrazada. Hay finales que son misericordia. Hay despedidas que son protección divina. Porque Dios no está quitando algo para dejarte vacío. Lo está quitando porque algo mayor viene. Pero necesitas espacio. Necesitas limpieza. Necesitas soltar.
Y quizás te preguntas, ¿cómo sé que es Dios y no solo mala suerte? La respuesta está en la paz. Porque aunque duela, aunque no entiendas, hay algo dentro de ti que susurra. Esto es necesario. Hay una voz suave que te dice, confía. Porque cuando Dios quita algo, no lo hace con caos. Lo hace con propósito, aunque el proceso sea difícil. Así que hoy no te aferres a lo que se está yendo. No luches por retener lo que Dios está soltando, porque podrías estar peleando contra tu propio destino, en lugar de abrazarlo. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es más grande que lo que estás perdiendo, más puro que lo que estás soltando, más eterno que lo que estás dejando atrás. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué ese camino se rompió, y no llorarás. Darás gracias, porque verás con claridad que no era castigo, era advertencia, era amor, era Dios guiándote, incluso cuando no lo podías ver, porque cuando Dios quita algo de tu vida, no te está abandonando, te está protegiendo, no te está castigando, te está alineando, no te está cerrando el camino, te está redirigiendo, y aunque hoy duela, mañana tendrá sentido, porque todo lo que Dios permite tiene un propósito eterno, y nada, absolutamente nada, ocurre fuera de su plan. Y hay momentos en la vida en los que el cielo parece guardar silencio, momentos en los que no hay señales, no hay respuestas, no hay explicación, solo un vacío que pesa, un cambio que desconcierta, una ruptura que no pediste. Y sin embargo, es en ese silencio donde Dios está trabajando con mayor precisión, porque cuando Él decide intervenir, no siempre lo hace con estruendo. Muchas veces lo hace quitando lo que te distrae, removiendo lo que te estanca, separándote de aquello que, aunque parecía bueno, no era eterno. Mira a Moisés, criado en palacio, rodeado de privilegios, con una identidad formada entre riquezas y poder. Todo parecía perfecto. Pero en un instante todo se derrumba. Huye al desierto, pierde su posición, su comodidad, su seguridad, y durante años no ocurre nada visible. Solo arena, silencio y soledad. Pero ese desierto no era abandono, era entrenamiento, porque el hombre que iba a liberar a un pueblo entero no podía depender del lujo. Tenía que aprender a depender de Dios, y si Moisés se hubiera quedado en el palacio, jamás habría descubierto su verdadero propósito. Observa también a David, ungido como rey, pero perseguido como fugitivo, con promesas en su corazón, pero viviendo en cuevas, huyendo, escondiéndose, siendo traicionado. Cuando dejas de resistir y comienzas a confiar, cuando sueltas el control y permites que Dios tome el lugar que siempre le ha pertenecido, porque lo que viene para tu vida no puede construirse sobre lo que Dios está quitando. No puede crecer en el mismo terreno. No puede desarrollarse en el mismo ambiente. Necesita un nuevo espacio, una nueva mentalidad, una nueva versión de ti. Y aunque ahora no lo veas, algo se está acomodando, algo se está alineando, algo se está preparando. Puertas que aún no conoces, caminos que aún no has imaginado, personas que aún no han llegado. Pero todo eso requiere que primero se haga espacio, que primero se limpie, que primero se suelte. Así que no temas cuando algo se vaya, no te desesperes cuando algo se rompa. No te aferres cuando algo termine, porque puede ser la mano de Dios, guiándote fuera de lo que te limita, llevándote hacia lo que te transforma, alejándote de lo que parece bueno, pero acercándote a lo que es perfecto. Y llegará ese momento inevitable, poderoso, revelador, en el que todo encajará, en el que comprenderás que no era pérdida, era dirección, no era abandono, era protección, no era castigo, era una advertencia cargada de amor, una intervención divina que evitó que caminaras hacia tu propia destrucción. Porque cuando Dios decide quitar algo de tu vida, no lo hace para dejarte en ruinas, lo hace para reconstruirte con propósito, para elevarte con intención, para llevarte a un nivel donde lo que perdiste ya no tendrá lugar, ya no tendrá poder.
ya no tendrá sentido. Y entonces, con el corazón firme, con la fe restaurada, con la visión clara, caminarás hacia adelante, no con miedo, sino con certeza, sabiendo que incluso en lo que dolió, incluso en lo que no entendiste, incluso en lo que parecía el final, estaba la mano de Dios, guiándote, protegiéndote, hablándote, aunque en ese momento no lo podías comprender. Y hay instantes en los que Dios no solo quita, sino que interrumpe. Rompe el ritmo de tu vida, cambia la dirección de tus pasos, desarma los planes que creías seguros, y lo hace justo cuando pensabas que todo iba a continuar igual. Porque hay caminos que parecen estables, pero llevan a destinos equivocados. Y antes de que avances demasiado, Él decide detenerte. Mira la historia de Balaam, un hombre que avanzaba con determinación hacia algo que él creía correcto, pero en realidad iba en contra de la voluntad de Dios. Y lo más impactante es que no veía el peligro, no percibía la advertencia, hasta que un ángel se interpuso en su camino y fue su propia burra la que se detuvo, la que no quiso avanzar, la que parecía equivocarse, pero en realidad estaba evitando la muerte. Porque a veces lo que no avanza en tu vida, lo que se resiste, lo que no fluye, no es un error. Es una protección que no estás entendiendo. ¿Y qué decir de Naamán? Un hombre poderoso, con autoridad, con reconocimiento, pero con una enfermedad que lo consumía, y cuando finalmente busca sanidad, no recibe lo que esperaba. No hay espectáculo, no hay grandeza, solo una instrucción simple: sumergirse en el río Jordán, algo que para él parecía absurdo, indigno, insuficiente, pero era ahí, en ese acto humilde, donde estaba su milagro. Porque muchas veces Dios quita tu orgullo, quita tu necesidad de control, quita tu forma de hacer las cosas, para enseñarte que el cambio no llega como tú quieres, sino como tú necesitas. Y en otro momento, encontramos a un joven rico, con todo a su favor, obediente, disciplinado, aparentemente correcto, pero cuando se encuentra con Jesús, recibe una instrucción que lo confronta: vende todo lo que tienes y sígueme. No porque sus riquezas fueran malas, sino porque su corazón estaba atado a ellas. Y ese joven se fue triste, porque no pudo soltar, porque hay personas que prefieren quedarse con lo que tienen, aunque eso les impida alcanzar lo que Dios les ofrece. Porque no todo el mundo está dispuesto a dejar lo temporal para abrazar lo eterno. Y es que muchas veces el verdadero problema no es lo que Dios quita, sino lo que tú no quieres soltar. Porque hay cosas que Él intenta remover, pero tú las vuelves a tomar. Relaciones que sabes que te dañan, caminos que sabes que no son correctos, decisiones que en el fondo sabes que no te acercan a tu propósito, pero te aferras. Porque es conocido, porque es cómodo, porque es lo que sabes manejar. Y entonces el proceso se repite. La incomodidad regresa, la advertencia se intensifica, hasta que finalmente entiendes o te quiebras. Recuerda a Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria, elegido desde antes de nacer, pero que comenzó a jugar con los límites, a ignorar las señales, a acercarse cada vez más a lo que podía destruirlo, hasta que perdió su fuerza, perdió su visión, perdió su libertad, no porque Dios quisiera abandonarlo, sino porque él ignoró cada advertencia. Porque cuando Dios te muestra señales, no es para asustarte, es para despertarte. Y aún así, incluso en medio de sus errores, hubo una oportunidad, un momento final, donde Sansón volvió a clamar, volvió a reconocer, volvió a alinearse. Porque incluso cuando has perdido mucho, incluso cuando sientes que ya es tarde, Dios sigue siendo capaz de restaurar. Pero primero, debe haber un regreso sincero, una rendición real, una decisión firme de no volver atrás. Y también está la historia de Marta y María. Cuando su hermano Lázaro enfermó, enviaron a llamar a Jesús. Esperaban que llegara de inmediato, que sanara, que resolviera, pero Jesús no llegó a tiempo. O al menos eso parecía. Porque cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto, y todo parecía perdido.
Pero lo que ellas no entendían es que Dios no siempre responde según tu urgencia, sino según su propósito. Porque si Jesús hubiera llegado antes, habría hecho un milagro. Pero al llegar después, hizo algo mayor, una resurrección, porque hay retrasos que no son abandono, son preparación para algo más grande de lo que imaginabas. Y quizás hoy estás esperando algo que no llega, una respuesta que no aparece, una solución que se retrasa, y piensas que Dios no está escuchando, pero puede que Él esté trabajando en algo más profundo, algo que no solo resuelva tu problema, sino que transforme completamente tu vida, porque lo que Dios está haciendo en ti no siempre tiene que ver con lo que estás pidiendo. Muchas veces tiene que ver con quién te estás convirtiendo, con la fe que estás desarrollando, con la dependencia que estás aprendiendo, porque es fácil creer cuando todo está bien, pero la verdadera fe nace cuando todo parece ir en contra. Y aún así decides confiar, y llegará un punto donde ya no necesitarás entenderlo todo, donde ya no exigirás respuestas inmediatas, donde ya no lucharás por retener lo que se va, porque habrás aprendido que cuando Dios interviene, siempre hay un propósito mayor. Aunque al principio duela, aunque al inicio confunda, y entonces caminarás con otra mentalidad, con otra perspectiva, con una certeza interna que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios está en control, de que cada puerta que se cerró, cada pérdida que viviste, cada cambio inesperado, tenía una razón. Porque cuando Dios quita algo de tu vida, no está empobreciéndote, está refinándote, no está alejándote del bien, está apartándote de lo que podría destruirte, no está ignorando tus deseos, está protegiendo tu destino, y aunque ahora no lo veas, estás siendo guiado, paso a paso, decisión tras decisión, proceso tras proceso, hacia un lugar donde entenderás que todo lo que se fue tenía que irse, que todo lo que se rompió tenía que romperse, y que todo lo que cambió era necesario, porque al final no se trata de lo que perdiste, se trata de en quién te estás convirtiendo, y eso vale mucho más que cualquier cosa que haya salido de tu vida. Y si algo se está yendo de tu vida en este momento, no lo persigas, no lo fuerces, no lo retengas. Porque si Dios lo está quitando, es porque ya cumplió su tiempo, o porque nunca debió quedarse. Confía, aunque duela, porque lo que Dios permite que salga de tus manos es porque algo más grande ya viene en camino, algo que no te romperá, sino que te levantará. Quédate con esto. Dios no te está quitando, te está preparando,